Pues yo diría que empezamos ya. Vale, un poco, ¿quiénes somos primero, no? ¿De dónde venimos a dónde vamos? Pues en este caso somos Clodapi, ¿vale? Yo soy el CTO. Y un poco para que tengáis en cuenta la experiencia que llevamos detrás, ¿vale? Ya son unos 10 años de experiencia. Básicamente, los puntos fuertes que gestionamos son la apificación, ¿vale? Lo que nosotros llamamos APIs 360. Es una gestión completa de análisis, mejora de la infraestructura, control con los API managers, etcétera. Mucha experiencia también en lo que se llama destruir el monolito, ¿no? De desarrollar microservicios para que todo sea escalable, más mantenible, etcétera. También mucha experiencia en cloud, ¿vale? Las clouds públicas principales, AWS, Azure, Google Cloud o VH, que está teniendo su tirada, su tracción, sobre todo en Europa. Expertos con certificaciones en los distintos API managers, distintos clouds, etcétera. Y luego, aunque estamos principalmente en España, también tenemos sedes en México, Colombia, Perú, con lo cual tenemos ya una presencia importante en LATAM. Y como no podía ser de otra forma, somos partners de los vendors, tanto de Clouds como de los API managers. Y tenemos ciertos productos open source que vamos manteniendo más mediante somos miembros de la Fundación API Addicts, entonces ahí también hay distintos productos open source, obviamente, como no podía ser de otra forma, relacionados con temas de apificación. ¿Vale? Es OpenAPI to Postman, que es una herramienta para generar Postmans a partir de OpenAPIs, herramientas de control de calidad como un plugin de Sonar para APIs, etcétera, etcétera. Vale, hay bastantes proyectos open source y os animo también, ¿no? Que entréis a la página de GitHub de API Addicts y ahí podéis verlos todos. Y ya un poco pasando, ¿vale? A de qué va a ir esta charla, qué vamos a cubrir, qué necesidad hay aquí. Primero es un poco saber qué dos componentes vamos a unir entre sí y por qué tienen una buena conexión entre ellos. Por un lado, ¿vale? Como ya bueno, creo que todo el boom que hay, diría que todo el mundo que está asistiendo a la charla pues ya habrá interactuado con la IA generativa, ¿vale? Los Language Models o LLM. Todos conocemos a ChatGPT, los hemos utilizado pues bien con chats o incluso hemos ido integrándolo ya en distintas aplicaciones, etcétera. Simplemente, ¿vale? Un poco por eh, dejar una definición muy genérica, son como generadores de texto de forma avanzada y inteligente, entre comillas. Y su principal valor, ¿vale? Para la integración es que todos se ofrecen mediante servicios apificados. ¿Vale? Al fin y al cabo, está GPT, tú entras en un chat, escribes, etcétera, pero todos tenemos constancia de que hay una API por debajo y que esa API al final podemos integrar. Y cuando digo ChatGPT, porque es el más común, pues tenemos los modelos de Anthropic, como Claude, eh, tenemos de Open Source como Llama, o recientemente DeepSeek, etc. ¿Vale? Al final, todos estos modelos siempre van a estar amplificados. Y por otro lado, tenemos los API Managers, ¿vale? Que al final son herramientas muy útiles y necesarias cuando ya llegamos a cierta escala a nivel de gestión y gobierno de APIs, tanto de control de accesos, publicación de nuevas versiones de APIs, control de qué endpoints hay, qué no endpoints no hay, control de telemetrías, métricas, etc. Entonces, estos dos mundos, que al final de por sí parece que no encajen mucho, cuando lo bajamos todo a nivel de API, vemos que encajan perfectamente. Porque al final lo que nosotros vamos a necesitar es, de la misma forma que realizamos un gobierno de APIs a nivel general, ¿vale? Nuestras APIs de producto, nuestras APIs internas, etcétera. También queremos hacer un buen gobierno de las APIs de la IA generativa, ¿vale? Entonces, en este sentido,
la charla va a estar enfocada a qué funcionalidades o qué necesidades necesitamos cubrir con los API Managers para que ese gobierno sea ejecutado de forma correcta. Entonces veremos que hay ciertas peculiaridades que solo afectan a las APIs de IA generativa y veremos un poco qué aproximaciones se están teniendo tanto a nivel general como daré pequeñas pinceladas de los distintos vendors que actualmente están más avanzados en estas funcionalidades. En cuanto a los beneficios, vale, pues básicamente al final todo tiene un coste, ¿no? Un esfuerzo extra y generalmente necesitamos tener beneficios obviamente para ver que sea un esfuerzo viable a realizar. En este caso, los principales pilares que podemos obtener con el uso de API Managers para la gestión de las APIs de IA generativa, por un lado, va a ser la estandarización. Al final, si os habéis ido pegando con las distintas APIs de los distintos proveedores, etcétera, pues ya habréis visto que cada uno tiene un sistema de autenticación distinto, tienen cuerpos de petición de respuesta conceptualmente iguales, porque al final estamos haciendo una interacción, no es tipo un chat o de llamada única, pero que cada uno llama los campos de una forma distinta, que los endpoints son distintos, que hay campos extra, etc. Entonces, digamos, amalgama de distintos factores, ¿vale? De distintas aproximaciones, el API Manager nos va a ofrecer formas, vías para estandarizar. Ahora más adelante profundizaremos en ello con más detenimiento. Luego, uno de los principales, seguridad y control. ¿Vale? Al final, en estas APIs y todas, estamos siempre muy interesados en que solo acceda la gente que deba de acceder y que haya un control del uso que esos clientes finales realizan sobre ellas. Puntos adicionales, pues optimización del rendimiento. Veremos estrategias de... Perdón. Veremos, veremos distintas estrategias de caché, ¿vale? Que aplican sobre todo en la IA generativa y también de balanceo de carga. Veremos estrategias que son muy únicas a nivel de balanceo de carga, pero que tienen todo el sentido del mundo cuando veamos en qué consisten. Finalmente, también el monitoreo y la analítica, o sea, está muy bien, ¿no? Desarrollar un producto, una idea, una funcionalidad, etcétera. Pero si la sacamos, ¿no? a un entorno productivo, ya tenemos clientes que lo consumen, etcétera. Y no tenemos visibilidad de su uso, de cómo está funcionando, de su rendimiento, estamos muy a ciegas, ¿vale? En este aspecto, los API Managers son muy buena herramienta para tener un control, bueno, y mejor dicho, una visibilidad muchísimo mejor que nos puede ayudar a detectar lo más rápido posible estos problemas de rendimiento o ciertos usos que igual no le damos tanta importancia a nuestro producto y vemos pues, que son las llamadas que más se utilizan, etc. ¿Vale? En ese paso, en ese contexto, la analítica es una herramienta muy útil. Y finalmente, como ya sabéis, ¿vale? La IA generativa es al final la misma pregunta, no siempre te va a dar la misma respuesta, ¿vale? Hay un grado de incertidumbre, estás un poco ahí vendido a la IA. Entonces, en este caso, la moderación de contenido es un punto muy necesario también, sobre todo dependiendo de para qué vayamos a usar la IA generativa. Entonces, también vamos a ver aspectos de este punto. Un poco ya vistos los beneficios, vamos a aterrizar un poco a qué funcionalidades vamos a analizar. Por un lado, digamos, el elemento principal, ¿vale? Que es el que más valor a corto plazo os puede aportar en una API Manager, es el proxy, ¿vale? Lo que ya he mencionado, la unificación y la abstracción de los distintos proveedores. Una vez que ya pues, hemos publicado nuestros distintos proveedores mediante ese proxy,
al fin y al cabo lo que vamos a intentar también es controlar nuestros consumidores. ¿Vale? O sea, todos estos proveedores de IA generativa al final tienen pues, un cierto pricing por número de tokens, etcétera. Entonces, es importante también que aunque nosotros usemos una única cuenta para estos proveedores, luego al consumidor final de nuestras APIs eh, tengamos un control también de ratios, para que, por ejemplo, un cliente de la capa free o de una capa muy baja no abuse del consumo de tokens, si luego eso puede ir en contra de un cliente de la capa más alta. ¿Vale? Ahí el rate limiting es la principal herramienta que ofrecen los API managers. Y como no podía ser de otra forma, vamos a ver las peculiaridades para las APIs de IA generativa. Moderación de contenido, la observabilidad, ingeniería de prompts, ¿vale? Este punto estamos viendo que hay una cierta tendencia a, como al fin y al cabo el gobierno de IA, entre comillas, necesita tener un control y una buena visibilidad, estamos empezando a ver que la gestión de los prompts ya no recae sobre cada uno de los servicios, microservicios, aplicaciones, etcétera, sino que se delega en una especie de hub, ¿vale? O de centro de control general y global de los prompts, ¿vale? Esto también, vamos a verlo con más calma, pero un poco lo que nos va a permitir es que nuestros expertos en prompt, ¿no? Prompt engineers, o bueno, si somos más pequeñitos, pues el encargado de los prompts, que puede ser el desarrollador, puede ser otra persona, tenga mejor control y visibilidad sobre todos ellos. Luego el tema de caches que ya he mencionado. Y finalmente, otra estrategia emergente que está empezando a salir, aunque su nicho de uso generalmente es muy escueto, es la integración dentro de la mediación. ¿Vale? Como la IA generativa ya no es el destino de las llamadas que se realizan a un API, sino que es un paso intermedio entre la petición al API Manager y la llamada final al backend. Y ahora veremos también qué funcionalidades o qué modificaciones puede realizar un LLM sobre este flujo. Aquí ya bajando al detalle, va el proxy. Como bien he dicho, va a ofrecernos una capa de abstracción. ¿Qué quiero decir con capa de abstracción? ¿Vale? ¿Qué propiedades debemos de buscar, ¿no? en un API Manager que nos debe de ofrecer para que el proxy ajuste con lo que queremos cubrir? Lo primero es la gestión de las credenciales de las LLM. ¿Vale? Al delegar en el API Manager, ¿vale? en su proxy, el consumidor final, obviamente ahí ya no tiene que saber nada de las credenciales del HLD. ¿Vale? Eso será pues, una zona, un apartado, un archivo de configuración, etcétera, etcétera, dentro del API Manager oportuno que se haya decidido para la gestión de todas las credenciales. Luego, obviamente, aparte de la gestión de las credenciales, tendrá que ofrecer o bien ya el soporte de los vendors, al menos de los principales vendors de caja, ¿vale? un OpenAI, un Cloud, el AWS Bedrock y todos los que ofrece por debajo. Todo este tipo de proveedores, al final, obviamente, va a tener que o bien proporcionar ya un conector con formato no code, ¿vale? El típico, entras a la ventana que sea y con diversos clics puedes configurarlo. Y luego también es una funcionalidad que en principio no tiene tanta tirada, pero puede ser una gran ventaja dependiendo de vuestra necesidad particular, es el poder configurar nuevos vendors que no nos vienen de caja ya por defecto. ¿Vale? Esto puede que a priori digas, vale, si me soporta los 3 o 4 LLMs principales, pues igual no me aporta mucho valor, pero
Por ejemplo, si pues queréis levantaros un llama en vuestros servidores internos. Eh, si no soporta llama por defecto, estaría bien poder configurarlo. O ahora uno de los más recientes que ha salido, ¿no? El DeepSeek, que ahí también, obviamente por el país donde se sitúa el API, no es muy recomendado atacar al API final, pero sí, como es open source, pues podéis levantároslo dentro de una máquina y consumirlo desde ahí. Entonces, ir dando soporte a los nuevos LLM que van surgiendo y que igual pueden ser players con un cierto potencial, pues que ofrezca esta funcionalidad es un aspecto muy útil en, en los API Managers. Luego, una interfaz de API unificada, ¿vale? Independientemente del modelo. Esta es una funcionalidad que yo recomiendo 100% que tengáis en cuenta si queréis utilizar un API Manager para vuestro gobierno de IA generativa, que ya lo soporte o lo tenga en el roadmap para soportar en los próximos 3, 6 meses como mucho. ¿Vale? Porque es una funcionalidad que nos va a ofrecer una capa más de abstracción que lo que nos va a permitir es que todas las aplicaciones finales sepan ya que tienen que realizar una implementación en concreto para llamar al API y solo van a tener que realizar esa. No van a tener que realizar modificaciones si cambiamos del modelo, etc. Ahí en este caso, como podéis ver ahí, hay dos endpoints, que no, el LMV1 chat, el LMV1 completions. Parece ser que es un poco hacia el estándar que puede ir moviéndose el mercado. Si no recuerdo mal, creo que esta API es la que inicialmente propuso Google con Gemini, si no me bailan ahora los datos. Y básicamente, un poco porque tengáis contexto, el primer endpoint es el de chat, ¿vale? Donde esperamos tener distintas interacciones. Y el segundo es de completion, ¿vale? Es para el caso de uso en el que tú no esperas continuar la conversación, sino que hago una llamada, obtengo una respuesta y ahí se termina la interacción con la IA, ¿vale? Hay ciertos casos de uso en los que esto nos puede ser bastante más útil. Por ejemplo, ¿vale? Por dar un caso de uso muy simple, pues yo tengo textos, quiero traducirlos, pues yo puedo hacer una única petición, te paso este texto, tradúcemelo a tal idioma y ya está, no necesito más interacciones ahí. Luego, ya funcionalidades más avanzadas que ofrece el proxy, pero que son de bastante utilidad, es el balanceo de carga. En este caso, el balanceo de carga al final no es una funcionalidad nueva, ahí existe desde hace muchos años en la gestión de APIs, pero aquí tenemos una peculiaridad, ¿vale? Es que el balanceo de carga podemos hacerlo a nivel de uso y a nivel de uso podemos tener en cuenta dos factores. Uso por número de peticiones, ¿no? Imaginémonos que yo estoy llamando a Gemini y a Cloud, por ejemplo, y digo, pues oye, quiero hacer un balanceo del 50%, ¿vale? Esto es el balanceo de toda la vida que conocemos comúnmente. Pero luego a nivel de uso, como la IA generativa tiene un medidor especial, ¿vale? Que son los tokens, el consumo de tokens. Al fin y al cabo, para aterrizar un poco más el concepto, si os pilláis un poco desprevenidos, la interacción con la IA generativa de texto pues, simplemente es una conversación con texto. Ese texto se traduce a unos vectores, ¿vale? Que son los embeddings, y digamos esos embeddings son los que tienen el número de tokens. Así, a grosso modo, eh, la traducción podría ser como una palabra son 3/4 partes de un token, más o menos, ¿vale? Ahí hay un proceso de transformación, etc. Entonces, como podemos saber el número de tokens, podemos hacer un balanceo de carga por uso a nivel de número de tokens. Igual yo quiero pues también un 50% a cada uno de los proveedores, pero por número de tokens. Entonces, si, por ejemplo, la primera llamada es alguien que
lo dirigimos a Cloud y pues, nos envía ahí un chorrón de texto de 10.000 tokens y luego hay 10 llamadas, pero que son cada una de 1.000 tokens. Ahí tenemos un balanceo de 50%, pues esas otras 10 llamadas, el balanceador decidiría pues, moverlas contra Gemini, por ejemplo. ¿Vale? Este es el balanceo de uso especial, ¿vale? A nivel de IA generativa. Luego tenemos balanceo de carga a nivel de latencia. ¿Vale? Aquí no hay ningún misterio. Es la latencia de toda la vida. Si el balanceador nota que uno de los proveedores empieza a tardar mucho en responder porque está teniendo problemas por su lado, etcétera, pues va a balancear hacia el otro modelo o otros modelos que tenemos configurados. Y finalmente, el balanceo más novedoso es el balanceo semántico. ¿Qué demonios no es el balanceo semántico? ¿Vale? Aquí vamos a intentar aterrizar primero un poquito más el contexto. Cada proveedor, ¿vale? Al final cada modelo, el Sonnet de Cloud, Gemini, podemos tener el Titan a través de Bedrock, etcétera, o el Llama, todos ellos al final, ante una misma pregunta, van a reaccionar de una forma distinta. ¿Vale? Podemos tener modelos que son, entre comillas, más inteligentes o que detectemos que para un caso de uso en concreto, ¿vale? Una temática en concreto, sean mejores que otros, ¿vale? Unas respuestas más acertadas. Entonces, en este contexto, podemos hacer que nuestro balanceo de carga, dependiendo del texto que nos envía el consumidor, ¿vale? Bien a chat o bien a completions, decidamos decir, pues oye, si me preguntas sobre datos históricos, ¿vale? Si me preguntas sobre historia, yo decido que vaya a cloud porque es mucho más acertado en el tema de las fechas, de describir lo que ha pasado, etc. O si es a nivel de traducciones, ¿vale? Si me están pidiendo que traduzca algo, yo puedo redirigir a Llama porque sé que va mucho más rápido y en esta funcionalidad en concreto, Llama funciona perfectamente. Pues ese tipo de lógica, ¿vale? Que hasta hace unos años pues era un poco bastante impensable o muy tediosa, ¿no? de implementar, porque al final esto ibas por reches, ¿no? Pues ahora está la detección semántica y es lo que nos ofrece el balanceo. Obviamente, aquí esta funcionalidad va a depender mucho de vuestro caso de uso en concreto. ¿Vale? Por ejemplo, si generalmente en el mismo endpoint no vais a utilizarlo para realizar traducciones, preguntar datos históricos, implementar un RAG, etcétera, etcétera. Pero si, por ejemplo, ¿vale? Estáis haciendo un RAG, ¿no? Para un chatbot, que vuestro cliente final, al final, tiene dudas sobre cómo usar vuestro aplicativo y se implementa un chatbot que al final, con un balanceo de carga, ¿vale? Y un RAG para obtener el contexto, lo que nos puede proveer es de la pregunta del usuario y el contexto adicional de los datos. Entonces ya dependiendo de ese contexto adicional, puede que si el contexto es muy simple, os interese ir hacia llama, porque su coste es más bajo, porque su latencia es menor, etc. Pero si es una pregunta muy compleja del usuario, donde el contexto es muy grande, etc., puede que os interese ir hacia Gemini o hacia Cloud, porque su modelo de razonamiento está mucho más avanzado y en ese punto puede guiar muchísimo mejor al usuario para solventarle la duda. Luego, otra funcionalidad que también tenemos mediante el proxy es la capacidad de reintentos. Puede ocurrir, aunque generalmente no, por suerte, que por lo que sea la llamada al API final del proveedor de IA generativa pues falla. Que ha habido un microcorte, porque bueno,
a veces los errores ocurren. Vale, entonces, en este caso, tener la capacidad de reintentos a nivel del proxy significa que el usuario final no al realizar la llamada verá, uy, ha fallado, tengo que volver a enviar yo la petición, sino que ya lo hace el proxy por él y a nivel de la interacción bueno, yo digo usuario final, pero realmente es de nuestro consumidor final del API, no tendrá que hacer otra llamada, sino que verá esa misma llamada con un poquito más de latencia, pero que ha obtenido la respuesta. Obviamente, la capacidad de reintentos nos va a cubrir lo que mencionaba, microcortes, un fallo muy, muy puntual. Si se ha caído la IA, en ese caso, pues los reintentos no nos van a cubrir. Pero para eso están las estrategias de fallback. ¿Vale? Un fallback al final, lo que tú puedes hacer, oye, yo por costes me interesa consumir a Gemini, por ejemplo, o a Llama, pero si el API se ha caído, ¿vale? Si estoy teniendo 500, etcétera, pues como estrategia de fallback yo puedo tener ahí un proveedor secundario, puedo tener un Cloud, por ejemplo, donde mientras que la API inicial esté caída, pues redirijo ahí las peticiones y así mi servicio continúa funcionando de la mejor forma posible. Y básicamente todo esto es las funcionalidades a nivel de proxy que deberíamos de buscar en los distintos API Managers. Aquí por daros unas pinceladas, ¿vale? De un poco qué vendors se están moviendo por ese camino, etcétera. En este caso podemos hablar, por ejemplo, de Kong, que tiene un plugin para el proxy muy, muy completo, que ofrece, diría, todas estas funcionalidades. WSO2 también ha empezado a dar soporte, ¿vale? Con el tema de gestión de las credenciales, soporte en los vendors. Y sé que, bueno, si no lo han sacado ya, porque eso ya hacía como un mes, sé que lo tienen en el roadmap para salir, vamos, ya de ya, nuevas funcionalidades a nivel de la API unificada, del balanceo de carga, de intentos, etc. Esto que estoy hablando, ¿vale? Es a nivel un poco de no code o low code. ¿Vale? Luego hay que recordar, ¿no? Que dependiendo del API Manager también soportan desarrollar tus propios plugins o tus propias integraciones, etc. Luego también sé que API Cheat se ha movido ya y ofrece la interfaz unificada también, para luego atacar a los distintos vendors por debajo. O sea, como podéis ver, todos los vendors al final con mayor o menor agilidad, pero se están moviendo todos hacia el mismo punto. Luego, el siguiente funcionalidad, ¿vale? El rate limiting. Básicamente, el rate limiting no es algo nuevo, no es limitar el consumo del API, dependiendo, pues, hoy ya de tu consumidor final, si lo tienes dividido por capas de consumo, si quieres hacer un límite global para que ningún consumidor te sature el API, etc. ¿Qué funcionalidades especiales o peculiares hay respecto a la gestión de APIs de IA generativa? Pues como hemos visto, al final esto es interacción de chats, con lo cual los tokens son la unidad de medida por excelencia. Con lo cual, lo que debemos buscar es que los API Managers nos ofrezcan la capacidad de establecer políticas de rate limiting, ya no a nivel de número de peticiones, sino a nivel de número de Echas, tokens. echa. Uy, va. Un Creo que mintacao ese. tenemos un micro abierto. Aquí está. Vale. Entonces, cuando tenemos el consumo de tokens, básicamente podemos establecer límites, bien por número de tokens de entrada, básicamente es texto que yo le envío a la IA generativa, por tokens de salida, que son el número de tokens que la IA generativa me devuelve, o por número de tokens totales. ¿Vale? Que al final pues, es la suma de ambos. Ahí podemos establecer distintos límites, bien a nivel individual, bien a nivel combinado. Esto principalmente se debe, ¿vale? A que a nivel de pricing
Generalmente las IA generativas tienen un pricing distinto respecto al número de tokens de entrada como número de tokens de salida. Entonces, dependiendo de nuestros casos de uso, peculiaridades o necesidades, y podemos adaptarlo para que encaje mejor con los costes que queremos al final limitar a nuestro consumidor. Luego, un punto más avanzado, ¿vale? Que se está empezando a ver en algún API Manager, es que ya directamente puedes establecer políticas de rate limiting en base a costes. ¿Vale? Aquí no hay mucha magia al respecto, sino que simplemente lo que te obligan primero es, pues oye, para cada uno de los vendors que tienes integrados, ¿no? Para cada una de las IA generativas, yo te voy a pedir que me informes del coste para tokens de entrada y del coste para tokens de salida. Entonces, una vez ya completados estos datos en API Manager, básicamente él hace el cálculo interno. Entonces tú puedes decir, pues oye, yo quiero que mis usuarios, mis consumidores finales de la capa bronce, por ejemplo, no me incurran en más costes que $2 la hora. ¿Vale? Ese tipo de política. Y luego, aparte de las propias políticas, también está el tema de la gestión de las cabeceras. ¿Vale? En este sentido, las cabeceras ya desde hace mucho tiempo, ¿vale? El RFC, los estándares, ya indican ciertas cabeceras que son, vamos, las de facto para intentar utilizar en los rate. A nivel de la IA generativa, y sobre todo cuando mezclas distintos proveedores, aparecen nuevas cabeceras que ya tienen su utilidad solo para este concepto. ¿Vale? Como puede ser indicarte cuál es tu límite de tokens, cuántos tokens te quedan, cuántos tokens has usado, cuándo se va a restablecer, bueno, este es más genérico, ¿no? Pero cuándo se va a restablecer tu rate limit. Eh, Incluso los costes, también puedes, algunos API managers te ofrecen la capacidad de tener esa cabecera peculiar para que te reporten el coste. Esto a priori puede que no te aporte mucho, pero yo qué sé, si al final a tu consumidor final le estás ofreciendo el tema de costes para que lo muestre, eh, se puede nutrir de ahí. Luego de los rate limiting, tenemos la moderación de contenido. ¿Vale? Cuando hablamos de moderación de contenido, tenemos dos puntos, ¿vale? Como podemos ver en el gráfico, donde la moderación de contenido nos puede resultar de utilidad. Básicamente es para filtrar la pregunta del usuario antes de llegar a la IA generativa y luego para filtrar la respuesta de la IA generativa antes de llegar a nuestro consumidor final. ¿Qué propiedades debemos de buscar a nivel de la moderación de contenido? Primero voy a decir, ¿vale? ¿Qué no buscar? ¿Vale? Que se está viendo que algunos API managers lo están ofreciendo, pero sinceramente no recomendamos utilizarlo, que es el moderación de contenido mediante regex, ¿vale? Al final, la IA generativa es una conversación, hay mucho texto, muy libre, porque al final el mismo concepto se puede expresar de muchas formas distintas. Entonces, implementar moderación de contenido mediante regex no es recomendable bajo ningún concepto. Si no tenéis más remedio, soy mejor eso que nada, pero es una pequeña tirita, ¿no? Para intentar cubrir un, un océano, básicamente. Entonces, no es recomendable. ¿Hay que se recomienda? Pues moderación de contenido mediante control semántico. ¿Vale? De la misma forma que hemos hablado en el balanceador, podemos tener un balanceador semántico, pues aquí sería lo mismo, ¿vale? O sea, si yo, por ejemplo, tengo un chatbot para que me pregunten dudas de mi aplicación, si alguien me pide al chatbot, genérame una aplicación en React, pues la moderación de contenido debería de frenarlo antes de decir, oye, esto no es de mi aplicación, yo no voy a generar una app en React, ¿vale? Porque eso va a consumir tokens, que al final van a incurrir en un coste,
y que no aporta nada a la funcionalidad o al tema de mi aplicación. Y luego ya empiezan a surgir, ¿vale?, nuevos servicios, nuevos proveedores que gestionan ya la moderación de contenido. Con lo cual, ahí lo que haces es integrarte con ese proveedor. Al final ellos ofrecen sus APIs, tendrás tu API key o tu claves de consumo, etcétera. Y ya en ese proveedor, ¿vale?, en la web del proveedor o mediante un clic del proveedor, tú ahí ya configuras, para este caso en concreto, qué quieres configurar o no configurar. Vale, cuando hablo con proveedor, por ejemplo, está el Azure Content Moderation o AWS Guardrails, creo que ya lo han hecho independiente para que se pueda consumir desde el exterior. ¿Vale? Y básicamente lo que ofrecen, pues, es una serie de cuestionarios de, pues, aceptar violencia o denegar violencia o indicar las temáticas principales, etcétera, etcétera. Y una vez eso ya completado, pues ellos con sus engines internos ofrecen, ¿vale?, unas capacidades mucho más superiores que a la moderación de contenido, de control, perdón, a la moderación mediante control semántico que te puedan ofrecer de caja dentro del propio API Manager. Luego, como he hablado, ¿vale?, tema de observabilidad. ¿Qué queremos ver a nivel de observabilidad? Por un lado, trazas de nivel de consumo de tokens, de latencias, clientes, etcétera, porque esto nos va a ofrecer una mayor visión de cuáles son los proveedores que nos están tardando más para intentar reducir las llamadas a ellos, o cuáles son los proveedores que más consumo tienen, o qué clientes están haciendo mayor consumo de tokens, por entender mejor nuestro negocio y también, pues, igual ajustar el pricing o ver por qué se están consumiendo tantos tokens, porque igual es que es el modelo chat y no está muy bien afinada la solución y el usuario está frustrado, ¿no?, y empieza ahí. Le pregunto algo, me da una respuesta, esa respuesta no me vale. Le vuelvo a preguntar, tal, 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 ¿no? Y tenemos ahí un historial de chat de 20, 30 iteraciones. Pues tener observabilidad ahí nos permite detectar de, oye, igual aquí tenemos un problema y si es un RAP, pues tenemos que mejorar el contexto de información, etcétera. ¿Vale? Entonces, la observabilidad ahí es clave. Y luego también a nivel de logs, ¿vale?, podemos tener el final, todo el volcado de logs de las interacciones, pues puede ser interesante tener el volcado tanto de las peticiones como de lo que responde la IA, por si queremos analizar ese tipo de interacciones más en detalle, ver qué ha podido pasar, por qué mi solución de IA no está funcionando como yo creía, ¿no?, y el cliente está frustrado, ver qué ha podido ocurrir. Ahí podemos tener una traza completa y ver la interacción para analizar mejor, pues oye, igual tengo que ajustar los prompts, etc. Luego, a nivel de ingeniería de prompts, esto es un poco más emergente, pero se está viendo ya en alguna API Manager. ¿Qué ocurre? Claro, si yo delego los prompts en cada aplicación y cada servicio y al final todo eso va creciendo, etcétera, puede que tenga, pues, 20, 30 repos con 1, 2, 3, 5, 10 prompts distintos, que para mantener un control sobre ellos puede ser bastante costoso. Entonces, lo que proponen algunos API Managers es, yo te ofrezco un apartado, una sección, donde tú puedes definir los prompts y además puedes definir qué propiedades, cuando digo propiedades, son al final variables que dentro del prompt van a reemplazarse. Entonces, una vez definido los prompts ahí, la llamada de nuestro consumidor final a ese prompt va a ser algo parecido, ¿vale?, a lo que vemos aquí. Tú indicas qué prompt quieres utilizar y luego pasas las variables a reemplazar dentro de ese prompt. Pero tú ya no gestionas el prompt desde la aplicación, con lo cual ya centralizas un poco ese gobierno de IA en un único apartado. Y eso nos permite realizar pequeños ajustes, pequeñas revisiones, etcétera, sin tener que modificar la aplicación final, volver a compilarla, desplegarla, etcétera, etcétera. Con lo cual nos da muchísima mayor agilidad. Luego, ¿qué funcionalidades también podemos tener aquí? Los enriquecedores de prompts.
Aquí por tener un poquito más de visión, básicamente cuando interaccionas con la IA, hay como, digamos, en el texto de entrada, hay dos o tres apartados. ¿Vale? Por un lado está la Ujú. pregunta o el texto final, lo que quiere realizar nuestro consumidor. Pues, oye, ¿cómo puedo en la aplicación Patricia, muy configurar? buenas. Te llamo por el teléfono porque estoy viendo. Sí, 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 Luis, sí. te voy a silenciar, ¿vale? Vale. Podemos ver que a nivel de... Vale, disculpa. A nivel de pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo realizar una funcionalidad en concreta de mi aplicación? Vale, esa es la pregunta. Pero luego, si tenemos un RAG, ese RAG nos va a recuperar un contexto que al final va a venirnos de nuestro manual de usuario o de algo más específico que se haya implementado, ¿no? Donde pues indica, eh, si para crear un grupo de usuarios hay que acceder al menú tal, seleccionar el valor cual, etc. Pero luego hay un tercer apartado que podemos tener ahí, que es la instrucción, ¿vale? Que es qué comportamiento queremos que tenga la IA generativa. ¿Vale? Si queremos que utilice un lenguaje cortés, si queremos que utilice un lenguaje simplificado, etcétera, etcétera. Que dependiendo de nuestro caso de uso, pues obviamente vamos a indicarle unas instrucciones distintas. Entonces, esas instrucciones podemos tenerlas siempre dentro de cada uno de los prompts o si es a nivel más global, ¿vale? Si digamos nuestro estándar corporativo siempre va a ser lo mismo de, pues, que se dirijan a ti como, yo qué sé, bot de ayuda, que siempre seas cortés, etcétera, etcétera. Que siempre respondas pues, con puntos, con distintas secciones o que abrevies conceptos, etcétera. Todo eso, algunos API managers lo que definen es que tienes un enriquecedor de prompt que va por encima y es uno único y tú luego lo asignas a todos los prompts a los que aplique. Con lo cual tienes pues una pequeña capita más de abstracción para definir lo que viene a ser tu comportamiento global del chat. Bueno, o de la IA generativa. Vale. Eh, Finalmente, ya un poco cerrando, que veo que me estoy alargando. A nivel de cachés, ¿vale? Una caché, pues oye, la caché de toda la vida. ¿Por qué tenemos una caché? Para mejorar los tiempos de respuesta y para evitar pues hacer un consumo de los servicios finales si no es necesario. Claro, cuando hablamos de IA generativa, no podemos cachear por la pregunta a nivel de yo cojo la pregunta tal cual y la cacheo, porque el mismo concepto, el lenguaje es muy amplio y podemos preguntar lo mismo de formas muy distintas. Para ello, existe la caché semántica. Lo que nos proporciona la caché semántica al final es que mediante la conexión a un vector storage, ¿vale? Pueden ser los Quadrant, un Milbus, que son más nativos, o un Pinecode, o puede ser, ¿vale? Como igual ya habréis ido viendo, al final todos los gestores de base de datos de una forma u otra se han intentado ir subir también a la IA generativa, dando soporte a los vectores storage, con lo cual con un Postgres mediante un pgvector, en el Elasticsearch, en un Redis también, etc. Todos ellos ya soportan vectores, funcionalidades de vector storage, con lo cual ahí se puede conectar una caché semántica. Que la caché semántica al final lo que hace es comprueba la pregunta del usuario, mira si ya se ha cacheado una pregunta con una similitud muy, muy alta, ¿vale? Porque a nivel de caché semántica lo que nos interesa es hacer un match si estamos muy convencidos de que va a ser el mismo valor, con lo cual ahí la métrica, el threshold, tiene que ser muy alto. Y si hay un match, pues perfecto, podemos devolver ahí a la respuesta que ha dado nuestra IA generativa a una petición anterior. Obviamente, esto puede entrañar sus riesgos, ¿vale? Hay que ver muy en concreto el caso de uso en el que la caché semántica puede aportarnos valor. Por ejemplo, si es un chatbot para preguntas genéricas, perfecto. Si es una interacción particular donde dentro del contexto haya, por ejemplo, datos del usuario o datos concretos de la configuración del usuario, en ese punto lo más probable es o que la caché semántica no nos aplique
o que tengamos que utilizar la caché semántica y filtrado mediante metadatos para que, digamos, tenga una caché cada uno de los usuarios o cada una de las organizaciones, etc. ¿Vale? Para evitar, obviamente, que pues, de repente vea ahí una respuesta que pertenezca a otra organización o a otro usuario que obviamente no es el comportamiento deseado. ¿Vale? Este último punto es lo que se conoce como segmentación por metadatos. Y finalmente ya lo último que se empieza a ver, que como bien he dicho es una funcionalidad un tanto peligrosa y que igual su nicho de uso es muy, muy reducido, es usar entre la petición que nos entra al API Manager y la petición que termina finalmente al backend, hacer una mediación donde la IA generativa puede tocar cosas. ¿Vale? Entonces, en este caso, ¿a qué me refiero con tocar cosas? Pues nos puede cambiar el contenido de la petición. Si es un JSON, puede cambiar algún campo, puede traducir datos, etc. Entonces, esta utilidad generalmente, ¿vale? No vamos a necesitarla en una aplicación general, pero puede haber algún caso de uso muy, muy concreto en el que pueda ser útil. En esta situación, lo que sí que debemos de tener en cuenta es que ver si el API Manager soporta límites de alcance. ¿Vale? El límite de alcance es, pues oye, yo le permito a la IA generativa realizar modificaciones sobre la petición, pero solo sobre, si es una petición JSON, solo sobre el campo message, por ejemplo. Y obviamente también definir políticas de timeout. ¿Por qué? Porque si tenemos ahí alguien intermedio y ya sabéis, ¿no?, que las APIs de la IA generativa pues, a veces van a su ritmo. Entonces, si nos afecta al producto final, puede ser, oye, yo quiero aplicarla, pero se tarda más de, pues yo qué sé, 200 milisegundos o medio segundo, cortamos ahí que vaya directo a la petición del cliente. Un caso de uso concreto donde podría igual aplicar esto es que, por ejemplo, tengamos una funcionalidad de soporte y nos escriban en distintos idiomas, pero a nivel de guardarlo nosotros internamente nos interese que esté en un idioma en concreto o que al contrario, ¿vale?, que se sepa el idioma del cliente, que nuestro chat de soporte interno la respuesta sea en inglés, pero que a la hora de verlo pues se tire de IA generativa para traducirlo a ese idioma. Podría ser un caso de uso en el que más o menos podría encajar esta funcionalidad. Y con esto ya básicamente hemos visto todos los pilares, entonces ya tenemos aquí unos 10 minutillos para aclarar cualquier duda o revisar cualquier apartado que se quiera profundizar sobre él. Supongo que ha quedado todo muy claro, si no hay ninguna duda. Voy a dar un par de minutillos para por si alguien... Yo tengo una pregunta, quizá porque tampoco me he metido mucho en el tema de la IA generativa. Es una pregunta que seguro que es una chorrada realmente. El concepto de token, cuando hablamos de token, es cada palabra que se... O sea, ¿podemos asemejar el concepto de token con Sí, palabra o no es tan directo? a ver, es asemejable, pero no directo. O sea, va un poco porque entendamos el concepto. Al final, nuestro punto de entrada es el texto, obviamente, ¿vale? Mi pregunta. Ahí ocurre un proceso, ¿vale?, que es mediante los embeddings, se transforma ese texto en un array de números, ¿vale?, un vector. Entonces, ese vector es el que contiene los tokens. Eh, Esa transformación, ¿vale?, como bien he dicho, se hace con los embeddings y así a grosso modo, cálculos un poco por encima, es como que un token
es 3/4 partes de una palabra, ¿vale? Así como podemos tener 1000 palabras, pues sabemos que son unos 750 tokens, muy a grosso modo, ¿vale? Luego, dependiendo del embedding, etcétera, pues nos va a dar un número de tokens obviamente distinto. Pero un poco para cálculo interno, si no estoy ahora equivocado, podemos ajustar esa regla. Vale, digamos que los tokens son el resultado de procesar el texto de entrada mediante, bueno, pues procesos de transformación del lenguaje natural y ese tipo de historias. Correcto. Vale, gracias. Perdona, yo tenía una duda. Las IA son capaces de generar imágenes o de trabajar con imágenes, pasando imágenes a texto o vídeo a texto. Sin embargo, a los API managers les penaliza el rendimiento trabajar con intercambios de datos muy voluminosos. ¿Cómo se ha modelado en las APIs de las IAs estos intercambios de imágenes o de vídeos? Vale. Ahí, de momento, vale, o sea, tendría que profundizarlo, es muy buena pregunta, pero hasta donde he visto, principalmente lo que está modelado es enfocado a la modalidad de texto. Texto, ¿Vale? vale. O sea, cuando ya son imágenes o vídeos, generalmente ya no sueles ir, digamos, a un modelo síncrono directo, de yo te pido, tú me das, sino que ya intentas ir a un modelo más asíncrono, de encolar, digamos, tu transformación o tu acción, tu proceso, etcétera, y ya que pues, haya un handler, etcétera, que te lo vaya gestionando. Generalmente es hacia donde está enfocado. Aunque sí que es verdad, ¿vale? Por ejemplo, a nivel de imágenes, que lo que se puede llegar a hacer es dentro del chat que vayan con base 64, tanto a la ida como a la vuelta. Que como bien has dicho, ya son tamaños que pueden eh, penalizar, ¿no? o hacer más lento mediante la API Manager. ¿Qué tamaño más o menos se puede dar por bueno para pasar por una API manager? Uf, pues muy, muy buena pregunta. A ver, ahí te diría en general, dependiendo del vendor, puede que tenga unos hard limits en concreto, ¿vale? O unos thresholds recomendados, en plan de, oye, a partir de este número ya no te recomiendo que envíes peticiones más grandes. Pero también es verdad, a ver, un poco de sentido común. O sea, una imagen, dos, tres, cuatro podrían pasar. Si quieres enviar 2000 imágenes, pues oye, 2000 imágenes en una única petición en base 64, yo creo que no es por ahí el camino para Vale, vale. intentar, o sea, esa regla. Ahí, como he dicho, ¿vale? Cada vendor al final puede tener sus peculiaridades que hay que tener en cuenta. Vale, muchas gracias. Pues no sé si hay más preguntas, si no podemos cerrar. Dejo los datos de contacto, ¿vale? Importante, por si alguno quiere consultar con nosotros, más información, más ampliar, pues, tanto si es API Managers para IA generativa como si es API Managers en general. Aquí estamos a disposición de aclarar cualquier necesidad o que tengáis.